Cuando nosotros pensamos en la palabra valentía, cuando pensamos en la palabra coraje frente a la dificultad, frente a la oposición, pueden venir a nuestra mente imágenes como, por ejemplo, los 300 soldados espartanos en la batalla de Termópila bajo el rey Leonidas. Podemos recordar en el 2001 aquellos bomberos y paramédicos que arriesgaron sus vidas subiendo y bajando las Torres Gemelas antes que colapsaran. O podemos ver esa famosa foto, esa famosa imagen de aquel hombre solitario frente a una fila de tanques en la plaza de Tiananmen en Beijing, en China, en el 1989, durante las protestas civiles contra el gobierno chino. Pero como cristianos también tenemos una herencia, tenemos un legado de valentía y de coraje frente a la oposición. Los ejemplos son innumerables. Podemos pensar en Policarpo, un pastor del siglo II, pastor de Esmirna, que fue llevado ante las autoridades romanas y amenazado con pena de muerte si no renunciaba a su fe. Y él afirmó: 86 años he servido al Señor y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo ahora, a esta edad, blasfemar a mi rey que me salvó? Vamos a pensar en Martín Lutero en el 1521, cuando se presentó ante la dieta de Worms, siendo confrontado por las autoridades religiosas y gubernamentales, ante todo el Santo Imperio Romano en aquel tiempo, obligándolo a renunciar a su fe y a sus escritos de la Reforma Protestante, y él valientemente declaró: mi mente y mi conciencia están atados a la palabra de Dios, por lo tanto en esto creo y no me retracto. Podemos pensar en el misionero Jim Elliot, un misionero estadounidense, quien junto a otros 4 misioneros fue asesinado mientras llevaba el evangelio a una tribu no alcanzada en el 1956. Así hay muchos más. Pero hoy tenemos el honor, el privilegio de escuchar la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primero de millones. Y aún contando. Aún contando. Y más que su trágica muerte, yo quiero que nos fijemos en su actitud, en su valentía, en su actitud de libertad, de gozo, en medio de la oposición. Para que ese ejemplo nos inspire a nosotros, nos motive a nosotros, nos fortalezca a nosotros, para que nosotros hoy seamos libres en Cristo. Podamos ser fieles a Cristo sin importar las amenazas, para que nosotros hoy podamos ser valientes ante la oposición que se nos pueda presentar. Hoy nosotros no enfrentamos la misma gravedad de amenazas que, por ejemplo, Policarpo, que Lutero, que Jim Elliot o que Esteban. Pero sí podemos reconocer que cada vez más en nuestro tiempo, en nuestro país, cada vez más la temperatura para los creyentes está aumentando, está subiendo poquito a poco. Y el propósito de eso es para desalentarnos, es para acobardarnos, es para callarnos. Pero el Señor quiere que ahora que las amenazas todavía son leves, podamos ser libres, podamos ser fieles, podamos ser valientes. Para que si algún día el costo sea más serio, podamos ser tan libres, podamos ser tan valientes como nuestros antepasados espirituales. Podamos darle la gloria al Señor. Y mi oración ha sido esta semana, mi oración es hoy, que el Señor tenga a bien hoy por su palabra, por su espíritu, por su gracia, por su misericordia y por su poder, fortalecernos a todos nosotros, empezando por mí, llenarnos de tal manera que podamos ser como Esteban, como este ejemplo de valentía
que podamos ser fortalecidos, podamos ser tan valientes como todos los que después de Esteban han seguido valientes ante la oposición. Y podamos no ser amenazados por cualquier oposición. La semana pasada el hermano Lester nos presentó la vida de Esteban en Hechos capítulo 6. Nos presentó que fue escogido como un diácono de la iglesia, un diácono, uno que sirve en las necesidades de la iglesia. Pero a pesar de que ese era un llamado corriente y ordinario, servir a las mesas, servir a las necesidades del diario de la iglesia, Esteban era un hermano lleno del Espíritu Santo, que tomó muy en serio su llamado de compartir el evangelio, y hasta nos dice el versículo 8 del capítulo 6 que el Señor lo usó para hacer grandes señales, grandes milagros. Y de esta manera el hermano Lester nos retó a que nosotros no menospreciemos nuestro lugar, nuestro llamado del Señor, y que tomemos en serio nuestro llamado de servir a Cristo, cualquiera sea el rol que Él nos ha dado, y de que vivamos para el Señor de todo corazón. Pero cuando nosotros tomamos en serio nuestro caminar con el Señor, hay consecuencias, hay resultados de eso. El mundo a nuestro alrededor nota cuando tomamos en serio nuestra relación con Cristo y el llamado de Cristo. Por un lado, como afirma el versículo 7 del capítulo 6, por un lado, hay personas que vienen al Señor, que rinden su vida al Señor, gloria a Dios. Pero por el otro lado, otros lo resienten, como lo afirma los versículos 9 al 15 del capítulo 6. Qué rico, qué maravilloso, qué glorioso es cuando el Señor nos usa para que otros vengan al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero cuánto odiamos, cuánto despreciamos, cuánto huimos de los efectos negativos de ser fiel al Señor. De los efectos de cuando otros resienten, cuando otros persiguen. De hecho, nos recuerda constantemente este efecto doble. Imagínense una moneda que tiene dos caras. Un efecto de ser fiel al Señor es que otros vienen al Señor. Efecto positivo, pero un efecto negativo, la otra cara de la moneda, es que otros resienten y pueden perseguir a los fieles del Señor. De hecho, nos recuerda eso constantemente a través de todo el libro. Ya lo hemos visto varias veces, especialmente en la vida de Pedro, en la vida de Juan y ahora en la vida de Esteban. Y lo vamos a seguir viendo. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 2. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida para vida. Doble fe. Y nosotros, iglesia, tenemos que estar listos para eso. Por demasiado tiempo hemos estado en una cultura donde ser cristiano era visto solamente de manera positiva. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero ahora como que los vientos están cambiando. Ahora como que el cristianismo en nuestro país se está volviendo más como el cristianismo de la Biblia. Un efecto doble. Uno positivo, gente venir al Señor. Uno negativo, persecución y oposición a la iglesia de Cristo. El versículo 12 termina diciendo el capítulo 6. Esteban es arrestado, es llevado al concilio. El versículo 13 nos dice las acusaciones con las cuales lo confrontaron. Dice el versículo 13 y 14 del capítulo 6. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y los efectos de esto nos dice el versículo 7, el capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo: es esto así. Es esto así. Ahí
concilio, arrestado, lo confrontan y le dicen, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices a estas acusaciones por las cuales se te están? Ahora, antes de meternos de lleno en las profundidades de los 60 versos del discurso de Esteban, en el capítulo 7, antes de abrumarnos por esa cantidad de información, quiero dejarles saber en qué nos vamos a enfocar en este capítulo. Nos vamos a enfocar en dos cosas. En vez de ver 60 versos, yo quiero que vean dos cosas grandes en las cuales nos vamos a enfocar. Primero, vamos a notar qué es lo que Esteban hace, qué es lo que él hace. ¿Quién es el acusado? Esteban. ¿Quién es el confrontado? Esteban. ¿Quién es el amenazado? Esteban. Pero vamos a ver que durante todo su discurso, el capítulo entero, él no tiene la actitud de un acusado. Él toma la posición del que está acusando. Él toma la posición del que está confrontando. A él lo viene a confrontar, pero él le vira la estrategia de ellos y los confronta a ellos. Ellos lo quieren intimidar a él, pero en cambio él los acusa a ellos. Eso es lo primero que vamos a ver. Cómo Esteban los confronta y los acusa a ellos. Segundo, vamos a notar la actitud de Esteban mientras él hace esto. La actitud de Esteban ante este concilio. En ningún momento, vamos a ver que en ningún momento él es intimidado. En ningún momento él es acobardado. Frente a la amenaza de muerte, él es valiente, totalmente libre. Y vamos a ver también que gozoso, aún en medio de esa oposición. Y esto, mis hermanos, es nada más y nada menos que un verdadero milagro del Espíritu Santo de Dios. Que ante tal oposición, Esteban pueda tener esa actitud. El milagro que es mi deseo y es mi oración, el Señor haga en nosotros hoy, para no ser intimidados en nuestra cultura hoy, para no ser intimidados por los opresores, por los sanedrines del mundo hoy. Primero vamos a notar cómo Esteban confronta a los líderes religiosos. En los versículos 2 al 8, Esteban los confronta con la vida de Abraham. Les presenta el testimonio de la vida de Abraham y les presenta la vida de Abraham como un ejemplo positivo. Le dice, miren el tipo de fe que tuvo Abraham. Ustedes no están imitando a su padre Abraham. Ellos afirman que Esteban habla en contra del templo y en contra de las tradiciones de Moisés. Pero Esteban les presenta la vida de fe de Abraham, de cómo Abraham, antes de que hubiera templo, antes de que hubieran las leyes de Moisés, vivió una vida de fe, vivió una vida anclado en las promesas de Dios que estaban en el futuro y no anclado en su pasado como están haciendo ellos. En el versículo 3 Esteban les recuerda las palabras de Dios a Abraham. Miren el versículo 3. El Señor le dice a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. El versículo 4 les dice cómo Abraham obedeció a Dios. A pesar de que era algo nuevo, a pesar de que era algo desconocido para él, pero estaba confiando en la voz de Dios, en las promesas de Dios. No estaba estancado en el pasado, en su familia, en su tierra. A través de Cristo y los apóstoles, Dios ha inaugurado en ese tiempo el nuevo pacto. Algo nuevo en la historia de salvación. Pero estos líderes están trancados en el pasado, están ensimismados en sí mismos. En vez de ser como Abraham y confiar en Dios, y confiar en sus promesas, y dejar su tierra y su parentela, y lanzarse a la aventura de fe con Dios. Ellos no están imitando a Abraham, a quien llaman por padre. Luego los versículos 9 al 40, Esteban los confronta con la vida de José y la vida de Moisés. Mientras Israel estaba bajo el liderazgo de ellos. Y específicamente los confronta ahora y les dice,
Ustedes están haciendo lo mismo que el pueblo le hizo a José y lo mismo que el pueblo le hizo a Moisés. Específicamente, como los hermanos de José rechazaron a José, el líder escogido por Dios, y como el pueblo de Israel rechazó a Moisés, el líder escogido del Señor. Ahora ellos están haciendo lo mismo, están rechazando a Jesús, al Mesías. Era como dicen los versículos 9 al 11. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Y los rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia, le dio sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Los hermanos de José rechazaron a José, a pesar de que él era el instrumento escogido de Dios para salvar a toda la familia de José, toda la familia de Israel, de la hambruna que venía. En los versículos 12 al 34, Esteban desarrolla más cómo Dios guardó a Israel en Egipto, cómo les dio gracia, cómo Dios fue fiel al pacto que hizo con ellos. Pero luego Esteban los confronta otra vez con cómo ellos rechazaron específicamente a Moisés. Miren los versículos 35 al 36. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esteban les dice esto para confrontarlos con cómo ahora ellos están haciendo totalmente lo mismo. Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo y a pesar de todas las señales y prodigios, no lo querían como líder. Dios ha escogido a Jesús para liberar al pueblo y a pesar de todas las señales y todos los prodigios que hizo Jesucristo, lo están rechazando. Están haciendo literalmente lo mismo. Hicieron con Moisés, hicieron con José, ustedes están haciendo lo mismo. Y él los continúa confrontando con esta triste realidad hasta el versículo 40. Ahí llega la última ronda de confrontación, los versículos 41 al 53. Allí los confronta con la dureza de su corazón, con su terquedad y con su pecado. Durante el periodo de Josué, durante el periodo de David, durante el periodo de Salomón y luego de los profetas, de cómo ellos fueron tercos y duros y pecadores. Aún en medio de haber sido el pueblo escogido por Dios, el pacto de Dios con ellos, su gracia y su misericordia. En el versículo 41 les dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en la obra de sus manos. Hablando de cómo ellos hicieron eso bajo el liderazgo de Moisés en el desierto. Y finalmente se los dice claramente en el versículo 51. Yo creo que es el verso central de todo el capítulo, porque resume todo el discurso de Esteban. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. O sea, ustedes vienen haciendo esto desde Abraham, desde José, desde Moisés, bajo Josué, bajo David, bajo Salomón, bajo todos los profetas. Siempre han sido así. Como hicieron sus padres, termina diciendo el versículo 51, como hicieron sus padres, así también ustedes. Como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. El resumen de la confrontación que Esteban le está haciendo a estos líderes religiosos, que lo pusieron en el medio para confrontarlo a él, y él, como profeta del Señor, los está confrontando a ellos. Tal como rechazaron a los líderes escogidos de Dios en su historia, ahora ustedes están rechazando al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador. Y tal como ellos fueron duros y tercos de corazón,
sordos a las promesas de Dios. Ustedes son duros y ciegos a lo que Dios está haciendo hoy, a través de Cristo y a través de su iglesia. El confrontado, el acusado, los acusa, los confronta, los culpa a ellos. Un llamado, mis hermanos. Un llamado que también es el nuestro. El Evangelio trae consuelo. Amén. El Evangelio son buenas noticias. Pero las buenas noticias son que a pesar de nuestro pecado, y ahí está la mala noticia, ahí está la confrontación, ahí está la acusación que el Evangelio hace. A pesar de nuestro pecado, el Señor de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Igual que Esteban, nosotros también somos enviados como profetas del Señor a compartir el Evangelio, a acusar a otros de su pecado para que puedan poner su fe. Ahora vamos a pasar del contenido de la confrontación de Esteban a la actitud de Esteban mientras él estaba acusando. Yo creo que esto es aún más importante para nosotros, porque mi deseo es que nosotros podamos ser, hermanos, una iglesia que tengamos, cada uno de nosotros, que tengamos la actitud de Esteban. Podamos ser valientes, podamos ser libres, podamos estar gozosos en el Señor, aún en unas circunstancias como esa de tal oposición. En medio de cualquier oposición que este mundo nos haga, que nosotros podamos ser valientes, podamos ser libres, podamos estar gozosos en Cristo. La misma actitud que tiene Esteban. Vamos a ir a través del texto para ver qué descripciones, qué pistas tenemos de la actitud de Esteban. Primero, empezamos en el capítulo 6, repasando lo que el hermano Lester nos trajo la semana pasada. Ahí podemos recoger varias pistas que describen la vida y la actitud de Esteban. Y después que las recojamos, vamos a resumirla. Versículo 3 nos dice que Esteban estaba, el capítulo 6, versículo 3 del capítulo 6 nos dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. El versículo 8 del capítulo 6 nos dice que estaba lleno de gracia y de poder. El versículo 10 nos dice que no podían resistir a su sabiduría. Pero notemos especialmente cómo Lucas, que es el autor de Hechos, cómo Lucas describe a Esteban en el capítulo 7 mientras él es confrontado. Notemos al final del capítulo 6 y a través del capítulo 7 cómo Lucas lo describe cuando él está ahí en medio de la confrontación, en medio de la acusación. El 6:15 nos dice que cuando lo arrestan, cuando lo confrontan y cuando lo acusan injustamente, el 6:15 dice que su rostro era como el de un ángel. Esto nos habla de la paz, de la serenidad que proviene del Señor, pero también nos habla de su valentía, de su firmeza, porque los ángeles del Señor, esta es la descripción de ellos, no solamente es paz y serenidad, sino firmes como mensajeros del Señor. Valientes, inconmovibles ante las amenazas, como un roble en una tormenta. Luego observen cómo él empieza a hablar en el capítulo 7, versículo 2. Miren cómo él habla, miren cómo él empieza su discurso. Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. No podemos escuchar, no tenemos el audio, pero por la manera que Lucas lo describe ahí, nos podemos imaginar que a este hombre no le tiembla la voz, pero tampoco recurre a la falta de respeto. Les habla con respeto. Y durante todo el discurso, los 53 versos que él está dando ese discurso, les habla con plena claridad, con plena seguridad.
Luego miren el final, cómo luego de presentar toda su evidencia, sin titubear, él presenta su acusación, otra vez en el versículo 51. Ya lo leímos, pero ahora escúchenlo. Traten de ver la actitud de este hombre mientras él les da la acusación final. Ustedes que son tercos. Gente, él les está hablando a las autoridades más altas que él ha conocido en toda su vida. No solamente religiosas, pero también civiles. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Valentía, total valentía ante la opresión, ante la oposición. Y ellos ya no aguantan más. El versículo 54 nos dice cómo reaccionan. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes de la ira que sentían en contra de él. Y en ese momento uno pensaría que Esteban, al ver la reacción, el crujir de dientes de la gente más poderosa que tienen la vida de él en sus manos, en ese momento uno pensaría que Esteban por lo menos se preocuparía por su vida. Eso es lo que haría yo, por lo menos. Pero miren cómo reacciona. Versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Él cree de todo corazón, él vive las palabras del Señor en Mateo 10:28 que dijo: no teman a los que solamente pueden matar el cuerpo. Teman al que puede destruir ambos cuerpos y alma. Teman a Dios. Lo que leímos en Isaías 8. Él vive eso. Y esa es la gota que colma la copa. Versículos 57 y 58 nos dice: entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Aún frente a la muerte, Esteban es tan valiente, él está tan firme, ya lo están apedreando. Nos dice los versículos 59 y 60, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sinónimo bíblico para murió. Ahora, de toda esta colección de evidencia de la actitud de Esteban, yo creo que podemos resumir 3 características principales: valentía, libertad y gozo ante la oposición. Primero, valentía. Esteban está lleno del Espíritu Santo. Esta es la fuente de su valentía. Y no tan solo eso, sino que conoce la palabra de la verdad. Mira cómo él cita la palabra del Señor, toda la historia de Israel. Y eso es la fuente de su valentía. Lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Y eso produce en él valentía. Así que nosotros, hermanos, si hoy queremos tener una actitud como la de Esteban, valientes ante la oposición, necesitamos vivir una vida rendida al Señor. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, eso es lo que significa vivir nuestras vidas rendidas al Señor. Que no hay un área de mi vida en la cual yo estoy diciendo: Espíritu Santo, aquí no te metas. Esto es mío. Esto yo lo quiero reservar para cuando yo quiera. No, tú estás lleno del Espíritu Santo. Toda tu vida está abarcada, está llena. Todos los cuartos de tu vida, imagínense su vida como si fuera una casa. Todos los cuartos de su vida están llenos del Espíritu Santo. Tú has rendido toda tu vida al Señor. Y tú vives en la palabra de Dios todos los días.
Eso significa que si queremos ser valientes, así como Esteban, tenemos que tomar en serio nuestras disciplinas espirituales diariamente. Vivir en la palabra de Dios, vivir rendidos al Señor, vivir en oración, practicar nuestras disciplinas espirituales, hermanos, nos llena de valentía. Valentía ante la oposición. Se podrán levantar sanedrines, se podrán levantar opresores, se podrá levantar lo que sea. Pero si usted vive una vida llena del Espíritu, rendida al Señor, llena de la palabra de Dios, practicando sus disciplinas espirituales, no te van a poder oprimir. No te van a poder hacer oposición porque tú estás lleno del Señor, tú eres un valiente del Señor, igual que Esteban. Segundo, su libertad. Vimos que el hombre es arrestado, el hombre es encadenado, el hombre es confrontado por los líderes de más alta autoridad en Jerusalén. Y él no tiembla. Él no puede ser intimidado. ¿Por qué? Porque él sabe quién es el rey que está en el cielo. Él vive la realidad de lo que leímos en el Salmo 2, que los reyes de la tierra se levantan y traman unidos, pero él sabe que en el cielo hay un rey que se ríe y se burla de ellos. Él sabe quién es el rey de reyes. Sí, estos hombres son autoridades terrenales, pero por encima de ellos hay un rey celestial, uno que solo hacía unos meses había resucitado y había ascendido al cielo como rey de reyes y señor de señores. Y eso a Esteban le da libertad, le da confianza. Esteban prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy, mis hermanos, nosotros vivimos en este tiempo y en este país donde todavía no se nos amenaza con pena de muerte. Todavía no hemos llegado ahí. No olvidemos que en otros países sí. Hay hermanos nuestros que todos los días mueren por causa del Evangelio. La semana yo estaba viendo un video acerca de Nigeria. En Nigeria es el país donde ahora más creyentes están muriendo. Son más perseguidos. Se estima 3 hermanos cada día. 3 hermanos mueren por la causa de Cristo. Cada hora y media muere un creyente. Pero en nuestro país todavía no hemos llegado ahí. Pero sí se nos amenaza de dejar nuestra fe en nuestras casas, en nuestros templos, en nuestros santuarios. Que no vivamos nuestra fe. Se nos quiere callar de compartir el Evangelio o de aguar el Evangelio. Solamente presentemos la cara bonita del Evangelio. El Señor te ama. El Señor tiene un plan maravilloso para ti. El Señor te quiere dar vida eterna. Pero no confrontemos, no acusemos como hizo Esteban. Porque empezamos a hacer eso y la temperatura sube. Los opresores se levantan. Los sanedrines se molestan. Vivimos en una sociedad que nos quiere acobardar a no creer las verdades de la Biblia. Las verdades con las cuales Dios ha ordenado este mundo. Verdades acerca de la creación. Acerca de orientación sexual, acerca de género, etcétera. Si nosotros queremos vivir en libertad hoy, tal como Esteban, si queremos no ser oprimidos, no ser movidos, no ser intimidados por los dictadores de nuestro tiempo, necesitamos saber quién es la autoridad suprema. Necesitamos tener claro quién es el Rey de Reyes. Y para eso tenemos que vivir cada día en comunión con Jesús. Tenemos que caminar con el Señor. No es simplemente saberlo en nuestra mente, es que caminemos con el Señor de tal manera que lo creamos. Tenemos que vivir en comunión con el que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién nos mandó? El Rey de Reyes, el que está sentado en su trono. Y nos dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene autoridad, nos ha dado una orden y está con nosotros. ¿Qué más queremos? Eso Esteban lo tenía claro. Y eso lo llenaba de libertad.
de libertad, que estos opresores, que estos que estaban levantados del Sanedrín en contra de él, no podían intimidarlo. Tenemos que caminar con ese Señor. Y que ese caminar con el Señor nos sane, nos liberte, nos dé confianza, nos dé seguridad para hacer lo que nos ha llamado, para no ser intimidados. Y por último, noten el gozo de Esteban. El versículo 55 nos dice que luego que las autoridades se ofendieron y crujían sus dientes contra él, Esteban fija sus ojos en el cielo y ve la gloria de Dios. Ve a Jesús de pie a la diestra. Esteban vio su recompensa. Vio el honor, el gozo, el incomparable privilegio de la vida eterna. De esas delicias a su diestra para siempre, jamás. De que a pesar de que su vida estaba a punto de terminar trágicamente, dolorosamente, su gozo estaba a punto de comenzar eternamente. Eso lo llenó de gozo. Él pudo decir con Pablo: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. También pudo decir con Pablo: vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque voy a la presencia de mi eterno Dios. Nosotros hoy, hermanos, aún en medio de una sociedad que cruje sus dientes en ira en contra de nosotros, cada vez los cruje más, ¿sí o no? Nosotros podemos tener el gozo del Señor. Y el gozo del Señor, como dice el salmista, se convierte en nuestra fortaleza. Nos sostiene. El gozo de saber que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El gozo de saber que en el cielo tenemos una herencia, como dice 1 de Pedro capítulo 1, incorruptible, inmaculada e inmarchitable en el cielo, reservada para nosotros. Nosotros, igual que Esteban, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que ver esa esperanza, ese gozo que nos espera. Tenemos que valorar más ese tesoro celestial que los tesoros terrenales. Y eso fortalecernos, y animarnos y darnos valentía. Y así, valiente, libre y gozoso, Esteban derramó su vida en libación al Señor, como una ofrenda, como un sacrificio para Cristo. Otra vez, el primero de millones hasta el momento. Y todavía. La amenaza, todavía hoy la amenaza y la opresión aún no termina. Y no podemos ser tan ingenuos, mis hermanos. No podemos ser tan ingenuos en pensar que nunca nos tocará a nosotros. No podemos ser ingenuos, porque la palabra del Señor nos llama. Es hoy. El Señor nos llama en su palabra. Es como soldados. Tenemos que entrenar y estar listos para la guerra. Hoy el Señor nos llama a fortalecernos, a tomar en serio nuestro caminar con Él. Para que nosotros también podamos tener esta actitud milagrosa producida solamente por el Espíritu Santo de gozo y de libertad y de valentía que proviene del Señor. El Señor hoy, por su gracia y por su misericordia, nos conceda esta libertad, hermano, para no ser intimidados por los opresores, por los sanedrines, por los dictadores de nuestro tiempo, y podamos ser libres para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Podamos vivir en libertad